que hay una consistencia en la política exterior argentina, con un proyecto nacional. Ahí escuché un comentario de un oyente sobre la cuestión de Irán, sobre la que hablamos la semana pasada. Ujú. Pero también está Malvinas y el tema fondos buitres, y no son cosas ni aisladas ni diferentes, sino que forman parte. Yo creo que hay que tener una visión sistémica sobre todas estas cosas y ver cómo actúan los intereses que se oponen al desarrollo soberano de las naciones, sobre todo de las naciones dependientes, postergadas, como las nuestras en América Latina, y ver que entonces hay una sola lucha que está como dividida en capítulos, en aspectos, pero que todas derivan de un tronco común, que es tratar de romper una historia de colonialismo, de dominio, y reemplazarla por una nueva historia de desarrollo soberano, ¿no? Hoy nadie puede dudar de que lo que están haciendo los británicos con las Malvinas es una actitud de colonialismo, de neocolonialismo. Nadie puede dudar que eso está vinculado con toda una cantidad de intereses financieros, económicos, mediáticos, corporativos, que se alimentan desde el punto de vista económico de las grandes consultoras, de los grupos acreedores, de los organismos financieros. Por eso la alianza que hay entre los fondos buitres y estas actitudes del poder financiero internacional, del neoliberalismo, es muy, pero muy fuerte. Justamente ayer, en el diario Página 12, hay una nota doble página de Berbisky, que vendría a ser su columna de todos los domingos, que habla sobre el tema de Irán, pero después también dice que ahí cuenta una historia de que fue Dwight Eisenhower, cuando después de estar al mando de todo el comando europeo, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, en nombre de los Estados Unidos, él llega a la presidencia de la nación y tiene 2 mandatos, habiendo sido un general exitoso. Después deviene a la política y tiene 2 mandatos como presidente de la nación. Es justamente Eisenhower al que sucede Kennedy en el año 61. Ujú. Pero en toda la segunda mitad de los años 50 está Eisenhower. Y justamente él, que tiene un origen militar, es el primero que designa o que denuncia o que enuncia, por lo menos, que los poderes políticos iban a tener que tener un tremendo cuidado de no quedar subordinados por lo que él denomina por primera vez el aparato militar industrial, ¿no? Y después Berbisky, a partir de esta afirmación, describe cómo todos los sistemas de entretenimiento que se difunden por los canales, por distintos canales, por los canales de televisión, por el cine, por los videojuegos, cómo van asimilando las prácticas cotidianas de los chicos en los Estados Unidos con la guerra, ¿no? Entonces, dicen que la mayor parte de los pilotos más exitosos y más arriesgados en utilizar las nuevas armas, las nuevas armas que utilizan los Estados Unidos en Medio Oriente, los reclutan de aquellos chicos que son más destacados en el uso de los videojuegos, cuyo diseño está hecho también en estas plantas militares, ¿no? Una generación formada para este futuro de belicoso de Estados Unidos. Entonces, después, ¿por qué van a criticar, por ejemplo, que se lo asesine a Bin Laden y ni siquiera se lo juzgue y se ufanen ellos de una gran conquista que es haberlo tirado al mar? Carlos. ¿Por qué esa estupidez de los derechos humanos, de las garantías procesales? Si la verdad que ¿no? Entonces hay toda una cultura, ¿no?, que va asociando lo cotidiano y la formación de la infancia con una carrera armamentista, bélica, de dominación imperialista muy fuerte, ¿no? En este aluvión zoológico, todos somos animales políticos.
Carlos Raimundi está en el Candil. Decíamos que a mí la reflexión tuya respecto de esta generación que desde Dwight Eisenhower para acá logró naturalizar además para los jóvenes y no tan jóvenes norteamericanos que el país invada, que mate, que esté por afuera de las normas del derecho internacional, me hace acordar algunas cosas de la política interna argentina también, y espero no estar extrapolando forzosamente, que tiene que ver con el mientras tanto, es decir, quienes se han criado en el secundario y en las universidades del Menemato, cambiar culturalmente toda esa etapa no es es decir, no es tan rápido como uno quisiera o desearía, ¿no? Y no, bueno, por supuesto, siempre esas cosas hay que ponerlas en contexto, porque lo cultural y lo económico van siempre de la mano, ¿no? Nosotros tuvimos un aniquilamiento cultural, además del físico y moral, digamos, durante la dictadura, un agujero enorme. Un intento de resistencia breve, tenue, durante los primeros años de la recuperación institucional, y después los últimos 80 y toda la década de los 90. Claro. Entonces, salir de eso es muy trabajoso. Yo creo que estamos en el buen camino, porque por lo que veo, por ejemplo, cada vez que visito una escuela técnica, de las recuperadas a partir de la restauración de la Ley de Educación Técnica en esta última década, cuando visito las nuevas universidades, las universidades del conurbano, por ejemplo, que son tan distintas a aquellas viejas universidades de La Plata, de la UBA, de Rosario, de Córdoba, son universidades muchísimo más dinámicas, con una sociología distinta, una composición social distinta, de chicos muy jóvenes, de generaciones muy humildes, primera generación de universitarios, que van a adquirir todo un bagaje cultural, pero desde una estructura mental que no es precisamente la de la alta burguesía, ¿no? Sino que es de una visión más colectiva, de más empeño conjunto y no tanto individualismo, no tanto vinculado con una idea de talento individual y donde yo soy un genio y todos los demás son un desastre, empezando por el gobierno. No, un cambio fuerte en ese sentido. Ahora, y también hay un hilo conductor muy claro entre todo esto que hablábamos de los intereses externos y cierta oposición política en nuestro país. La oposición no está criticando el acuerdo con Irán por el tema de la causa AMIA. Lo está criticando porque tienen que hacer los deberes de oponerse a cualquier alianza con un país que intente ser distinto al eje Israel-Estados Unidos, ¿no? Que son gobiernos, digo, bueno, Julio, tal vez vos me puedas corregir o corroborar, pero cuando hay gobiernos fuertemente de derecha, como es el caso de Israel en este momento, que además siempre necesitan, desde el punto de vista de su sistema político interno, necesitan de alguna alianza, porque como ninguna de las coaliciones por sí mismas, de las coaliciones políticas en Israel, puede gobernar por sí misma, siempre necesitan alguna alianza y el apoyo de aquellas fuerzas más fundamentalistas de raíz religiosa. Entonces, en Irán tenemos un gobierno con ciertos tintes de fundamentalismo religioso, es cierto, pero en Israel también. En Israel no hay matrimonio civil, por ejemplo. Entonces, son repúblicas, son estados tan teocráticos en algunos casos, uno como el otro. Y no que yo diga esto, no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las cosas que dice Ahmadinejad como presidente de Irán. No digo eso. Digo que estamos como embarcados en una lucha maniquea donde lo que intenta el sistema de poder mundial, y después repiten como loritos ciertos opositores argentinos, es que todo el bien está de un lado y todo el mal está del otro lado. Y mientras nosotros mantengamos esa lógica, lo que vamos a conseguir nunca va a ser doblegar al adversario, supuestamente, o al supuesto adversario,
sino que vamos a conseguir alimentar más odio, más guerra, prolongar, no conseguir la paz, no conseguir el reconocimiento del otro, y los que fabrican armas y los que los que acumulan desde el sistema financiero, donde Standard & Poor's, que es otro punto también de estos días, también juega el mismo juego, se frotan las manos de nuestra estupidez de nunca poder conseguir la paz. Porque no conseguir la paz no significa solamente seguir entregando vidas, y en muchísimos casos de inocentes, sino seguir financiando a los traficantes de armamento. Carlos, me permito hacer una observación sobre lo que usted está diciendo, y esta cuestión de los mensajes y de naturalizar la violencia como método para solucionar problemas está enteramente relacionado con esto último que usted menciona, esa visión polarizada de cualquier conflicto donde hay un bueno totalmente bueno y un malo totalmente malo. No pueden existir por separado estas dos visiones. Me parece que están muy relacionadas, esta cuestión de militarizar a la juventud o violentizar, si se me permite la invención de un término, y junto con esa violencia determinar que siempre que hay un conflicto hay uno que es totalmente bueno y otro que es totalmente malo. Totalmente, no tengo mucho para agregar. Lo único que se me ocurre agregar es que cuando, digamos, que estas cosas de no entender los matices, de no reconocer parte del comportamiento del adversario en nuestras propias fallas, en nuestros propios excesos, en nuestros propios errores, es una señal de infantilismo muy grande. Y hay algunos que ya estamos un poco más adultos y la verdad que queremos luchar contra ese infantilismo, contra ese infantilismo político, tanto en el plano interno como en el plano internacional. No, seguramente esto de que no hay un grupo de todos los buenos, absolutamente buenos, y otro de todos los malos, pero sí hay determinados ordenamientos geopolíticos internacionales donde, por ejemplo, dictaminan que Estados Unidos e Israel en alianza encabezan de alguna manera un grupo de naciones que, entre otras cosas, por ejemplo, en la ONU votan de determinadas maneras, aún en contra de la absoluta mayoría, como puede ser el caso Cuba, donde se le pueden sumar y se le suman algunos países europeos cuando tiene que ver con otros temas como invasiones a otras naciones, etcétera. Y Argentina, en ese concierto internacional, efectivamente no es que Irán sea un aliado hecho y acabado de ninguna manera, pero evidentemente son dos países que en ese concierto internacional están en un lado absolutamente distinto de ese otro eje donde decimos es cambiante, puede ampliarse o reducirse según los temas, pero bueno, Argentina efectivamente se pone en otro lugar, como toda América Latina, como se ven las relaciones, por ejemplo, de Venezuela con el propio Irán. Puedo sumar, ya te dejo, Carlos, puedo sumar a la lista de actitudes de Israel. Históricamente no hizo Irán nunca lo que Israel de apoyar el apartheid sudafricano, por ejemplo, y este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Mira, Julio, a mí me parece que estas dos últimas intervenciones de ustedes son inteligentísimas, porque me permiten aclarar una cosa. Cuando yo decía no está todo el bien de un lado y todo el mal del otro entero, no quiere decir, no se puede confundir con una posición relativista, ¿no? Claro. No se puede confundir con el relativismo. Es decir, yo reafirmo eso, de que hay matices y de que no es negro y blanco. Lo que sí es cierto es que hay países que bloquean y países bloqueados. Claro. ¿No? Es que hay países que tienen un Estado soberano como el de Israel, y hay países que hace siglos que están luchando por tener un Estado soberano y no lo tienen, como el caso de Palestina. Que hay países que quieren desarrollar su energía nuclear de manera soberana y que son aplastados por otros países bajo una especie de disfraz o de excusa de imperativo moral, cuando esos mismos países son los que acumulan arsenales nucleares para destruir el planeta. Entonces, yo reafirmo lo que dije, pero me parece que a partir de las dos intervenciones de ustedes me permiten también decir esto de ninguna manera implica relativismo ideológico, relativismo político. Es decir, uno sabe perfectamente en cuál de los ejes está parado, ¿no? Sí, señor, ahí lo están llamando, me parece. Hay un niño que lo llama.
No, porque sí, hay un niñito que vino acá de visita Ah. a casa, porque hoy es feriado, así que estoy estoy en casa y estoy sin luz, porque hubo una tormenta ayer, y presto a escuchar el partido de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bueno, éxito, suerte entonces. Un gran abrazo y hasta el lunes que viene.